Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Justo tomé el mate. Bueno, muchas gracias. Gracias, Soler. Muchísimas gracias. El invitado de la fecha es Rodolfo Jansson, abogado, especialista en derechos humanos. Muy buen día, Rodolfo. Gracias por estar acá. Gracias por la factura. Eso hace que te tenga que tratar bien. Usted se la merece. Ustedes se la merecen. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, invitado aquí en la 530, invitado de Caballero de Día. Una larguísima trayectoria en defensa de los derechos humanos en la Argentina. Y el otro día veíamos el resultado de una pericia que fue por querella, por impulso de Juan Grabois, y querella en la que colaboró Rodolfo Jansson, nuestro invitado. ¿Y qué demuestra ese peritaje? Bueno, que se pagaron sobreprecios en aquellas famosas mesitas de luz. Yo digo mesita de luz, creo que era alguna cosa más, con la que se financió nada más y nada menos que una agrupación que de un día para otro ganó espacio en la televisión, en la calle, en las movilizaciones, que ponía guillotinas, y que de algún modo fue preanunciando el clima que culmina, o por lo menos tiene un punto muy alto, no culminó, tiene un punto muy alto con el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Esa pericia obviamente da datos objetivos, de los cuales podemos estar hablando con Rodolfo aquí. ¿Cómo se hizo esa pericia? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Qué opinás sobre la investigación en general que lleva adelante Capuchetti o antes el fiscal? ¿Cómo ves vos que se está llevando adelante esa investigación? Bueno, arrancá por donde quieras. Ese peritaje se realizó a pedido de la querella de Juan Grabois, pero también a pedido de la querella de Cristina Fernández de Kirchner, los abogados Ubeira y Aldazábal. Yo formo parte del equipo jurídico que representa a Grabois en el caso, es uno de los querellantes porque fue agredido por esta gente que integra esta denominada Revolución Federal, que como vos decís fue subvencionada con millones de pesos por el grupo Caputo. Lo que arroja este peritaje para nosotros viene a confirmar la idea inicial que teníamos, tanto nosotros como Cristina Fernández de Kirchner, que es que el grupo Caputo ha financiado a un grupo de ultraderecha, a un grupo de choque de ultraderecha, para ejercer violencia sobre opositores políticos, ¿no? Que estaban claramente marcados, entre ellos Victoria Donda, obviamente el episodio fundamental que fue el intento fallido del homicidio de la expresidenta. Y en cuanto a Juan Grabois, también fue agredido en la vía pública en su momento. Y yo creo que aquí no se trata de sobreprecios. Me parece que lo que está sucediendo es que estamos descubriendo que aquí se fraguó una historia para ocultar la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Bueno, justamente lo que dije antes, que acá un grupo de agentes financieros como los señores Caputo financian ni más ni menos que la violencia política a favor de un grupito de ultraderecha. Afortunadamente se inició un proceso, hay dos procesos en realidad, porque Capuchetti y el fiscal Rívolo, que lleva el caso del intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner, entendieron que no hay elementos para unir ambas investigaciones. Hay otra investigación que lleva Martínez Di Giorgi con la intervención del fiscal Policita, que es donde estamos interviniendo nosotros, que es el nudo de esta organización de Revolución Federal que lideraba Jonathan Morel. Exacto. Bien. Que es uno de los procesados por incitación a la violencia. Veremos los resultados. Nosotros todavía estamos esperando que en algún momento los abogados de Cristina Fernández también se unifiquen la investigación, porque creemos que hay elementos suficientes para que haya una unidad investigativa y eventualmente un único juicio por todo esto. Pero bueno, veremos cómo se va desarrollando. Lo importante, hay una investigación, esta gente fue desenmascarada, están procesados algunos de estos miembros de Revolución Federal,
Y estamos ahora descubriendo ni más ni menos que la frutilla, que es esta cosa de la intervención directa de los señores Caputo en esto. Un dato que también quiero agregar es por qué a Juan Grabois, ¿no? Juan Grabois es un dirigente, se podrá tener, yo no integro el espacio político de Grabois, soy abogado de él hace muchos años, cuando era un ignoto veinteañero impulsivo, dirigente del movimiento de trabajadores excluidos, y hoy un dirigente político, sin ninguna duda. Y más allá de las coincidencias o diferencias que se pueda tener con Juan, claramente es un hombre que ha trabajado con los sectores más vulnerables, y me parece que desde ahí el ataque de esta gente, ¿no? de este grupito de ultraderecha. Yo lo conocí a Juan hace ya casi 20 años, cuando trabajamos, y aquí me parece que es importante también hacer una relación, cuando trabajamos también con la gente de la Alameda, con Gustavo Vera, con el tema de... Sí. Empezamos a trabajar con casos de trata de personas, cuando la ley de trata no existía en la Argentina, trata con fines de explotación sexual y laboral, sobre todo en los talleres textiles, ¿no? Donde se sometía más que nada a personas de origen boliviano, a condiciones inhumanas. Y en ese contexto Juan era una de esos integrantes de la lucha contra la trata, que nos propuso un día vincularnos con el obispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Tuvimos una discusión, me acuerdo que distintas opiniones sobre si un cura de sotana, con todo lo que representa un obispo, ¿no? teníamos que pedir su colaboración. Y entendimos que el caso era importante y que merecíamos cierta protección, porque, entre otras cosas, los jueces federales miraban para otro lado. Claro. A mí un juez federal me llegó a decir: no me digas que además te vas a meter con las putas, vas a defender putas, ¿no? Estas cosas yo las he escuchado de jueces federales, sí, claro, ¿no? Claro. Pasaron 20 años. Bueno, había una protección también de la CIDE, ¿no? Muy fuerte. De la policía, todo eso se vio en ese contexto, en ese trabajo, justamente por eso, porque además había una cobertura importante de fuerzas de seguridad, que dijimos, bueno, mejor tenerlo al arzobispo de Buenos Aires a nuestro lado, más allá de las diferencias que podíamos tener. Y la verdad que yo me tengo que sacar el sombrero con Bergoglio, porque desde esa época ha trabajado codo a codo con todas las víctimas de trata, tanto de explotación sexual, explotación laboral. Ha ido muchas veces al domicilio de la Alameda. Obviamente ha tenido siempre una relación muy fluida con Juan Grabois, con el movimiento de trabajadores excluidos, así que me parece que desde ese lugar a mí no me sorprendió cuando fue designado Papa, y mucho menos me sorprendió después su actitud como Papa, que fue, qué sé yo, más allá de las diferencias que uno pueda tener en cuestiones puntuales, pero me parece que la figura del Papa Francisco, Benedicto. Bueno, de muchas convicciones también, ¿no? De muchas convicciones. Y en el caso de él trabajaba fuertemente con estos grupos o sectores que eran víctimas del descarte, ¿no? Yo me acuerdo junto a él, y en la época de la Alameda también, había muchas chicas trans trabajando, porque en cualquier iglesia las hubieran echado, pero Bergoglio las tenía a la par. Y trabajaban fuertemente, digamos, con él, y sobre todo en estas iniciativas, y deben haber rescatado mucha gente que estaba en situación de trata, y eso creo que tiene que ver con una mirada muy humanista, ¿no? Pero bueno, todos estos negocios de algún modo u otro contaban con algún tipo de protección, y eran protecciones muy poderosas, ¿no? Que además Bergoglio las denunciaba. Exactamente. Bueno, quiero volver al tema de Revolución Federal en un punto, porque lo que se ha demostrado es que precisamente la plata que le daba la gente de Caputo a Revolución Federal era
mayor a los precios de mercado con los que ellos trataron de justificar, ¿no? El trabajo que habían contratado de Mesitas de Luz. Sí, este último informe realizado por peritos contadores da cuenta de que hubo... ¿Qué dijeron los Caputo y qué dijo Jonathan Morel? Ambos dijeron, bueno, en realidad me pagaron por la confección de unos muebles. Sí. Él tenía un tallercito en Boulogne, acá en el conurbano, y tenía que enviarlos a Neuquén. Este informe lo que deja en claro es que Morel recibió, de haber hecho esos muebles y entregado esos muebles a los Caputo, recibió dineros sobreprecios, ¿no? Sobreprecios. Pero además, lo que deja en claro también es, y esto sin contar los fletes, porque no estaban los precios de los fletes, es decir... De Bulón a Vaca Muerta. Claro, ¿no? Porque claro. Estamos hablando de ¿cuánto? 1000 kilómetros, sí, más o menos, un poquito más. Entonces, hay mucha diferencia, con lo cual yo estimo que ni siquiera hubo una entrega de muebles. Lo que hubo sí una financiación directa de este grupito criminal. Eso vos pensás que era, porque los Caputo... Estamos hablando con Rodolfo Jansón, abogado, especialista en derechos humanos, querella en este caso como parte, digamos, del grupo de Grabois. Grabois se presentó contra los integrantes de Revolución Federal, porque bueno, él fue víctima de los escraches violentos que hacía esta gente, etcétera, etcétera. Pero digo, ¿vos crees que la gente esta de Caputo puede haber invertido en la generación de un clima propicio para su retorno al poder, digamos? Porque la verdad que vemos Caputos por todos lados ahora en el gobierno de Milei. Lamentablemente, sí. La verdad, eso no lo sé. Yo puedo dar una opinión que no sé cuánto tendrá de válida, pero creo que estamos asistiendo a una alianza táctica y hasta estratégica del poder financiero con estos grupos de choque de ultraderecha, con miras a callar a opositores políticos y sobre todo con miras a exacerbar el odio de un sector de la población en el cual hasta el mismo presidente Javier Milei colabora activamente, ¿no?, con estos discursos de odio. Lamentablemente, las denuncias en contra de Javier Milei por sus discursos de odio en la justicia federal no han tenido mucha resonancia. Si lo comparamos además con lo que pasa con Vanina Biasi, ¿no?, la dirigente del Partido Obrero y legisladora que fue hace poco procesada por Daniel Rafecas. Trato fulminante. Por denunciar el genocidio de Israel sobre el pueblo palestino, ¿no? Esta diferencia de cómo se insiste en acallar a quienes levantan la voz para denunciar desde el genocidio del pueblo palestino a la represión ilegal en distintos ámbitos que sucede en nuestro territorio. Bueno, por eso también la soledad del Papa, ¿no? Que fue uno de los pocos líderes mundiales que le puso nombre a lo ocurrido, ¿no? Genocidio. Él se preguntaba y alzaba la voz, digamos, por eso digo, me parece que también habría muchos jueces que tendrían que revisar algunas situaciones sobre cuáles son sus actuaciones en un caso y cuáles son. Sí, lamentablemente yo creo, yo estoy bastante disconforme y hasta en algún punto me considero un poco pesimista, al menos en el corto plazo. Cuando veo decisiones de jueces federales, por ejemplo, el plenario de la Cámara Federal de Casación Penal de hace unos días, en el cual reivindican y declaran constitucional la ley llamada Petri, que es de autoría del actual ministro de Defensa, por la cual se excluye de la progresividad en la detención de las personas privadas de libertad, que podrían hasta incluso llegar a acceder a la libertad condicional de acuerdo con los delitos que cometan, ¿no? Sobre todo con temas de narcotráfico, con lo cual a la falta de solución al sistema carcelario penoso que desde hace décadas padece la Argentina,
agregamos esto de más cárcel y más inutilidad y más castigo y más sufrimiento a la dignidad humana. Y esto lamentablemente lo ha llevado adelante Petri, lamentablemente lo ha avalado el Congreso en su momento, y lamentablemente lo acaban de avalar jueces federales, el máximo tribunal penal de la nación, con la disidencia de 3 jueces, que hay que nombrarlos: Ángela Ledesma, Geminiani y Alejandro Slócar. Pero el resto, 9 jueces le dieron rienda suelta a este ánimo persecutorio y liberticida que impulsa el gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich. Quiero preguntarte, mencionaste a Petri, por el papel que le han dado a las Fuerzas Armadas en la frontera norte, y que habilita en algunos casos, hasta donde yo entendí, y esto creo que es un escándalo, la detención de personas, Fuerzas Armadas deteniendo personas. La cabeza me lleva a otro momento de la Argentina, bastante también trágico. ¿Qué hay de legal en esto? ¿Qué hay de ilegal? ¿Cuál es tu opinión sobre esto que está ocurriendo? Sí, y además le puso el título de Julio Argentino Roca, ¿no? Sí, bueno, un genocida. Claro. Genocidio histórico. A ver, este gobierno se ensaña con los pobres, este gobierno se ensaña con los trabajadores, este gobierno se ensaña con los inmigrantes. Uh-huh. Por lo tanto, la verdad que no puede sorprender que vaya en una frontera como está sucediendo en el noroeste argentino y que envíen integrantes de las Fuerzas Armadas a ejercer represión e incluso, como vos decís, a detener eventualmente ante la comisión de un delito infraganti, ¿no? En el mismo hecho. Nosotros ya sabemos cómo es esto, la construcción del delito infraganti. Te detienen y después que investigue el juez, y si cometiste o no cometiste un delito, les da lo mismo. Y podés estar varios meses en cárceles federales. Y podés estar varios meses en cárceles federales o provinciales. Uh-huh. Vaya a saber uno. Una peor que la otra. Desde luego que esto es ilegal, está en contra de la ley de seguridad interior. Yo creo que además las Fuerzas Armadas, o un sector de las Fuerzas Armadas, me parece que deben estar un tanto... molestos, insatisfechos. Yo creo que los milicos que sean mínimamente serios deben estar no les gusta. Sí. Deben estar disgustados con esta medida porque lo están metiendo en algo que no conocen. Pero bueno, por otro lado también es cierto que lamentablemente lo bancan a Petri, porque Petri impulsa, entre otras cosas, esta reivindicación de los métodos ilegales de la dictadura, la reivindicación de esta cosa de que llaman historia completa y demás, ¿no? Memoria completa. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas, en su mayoría, diría, lo apoyan. Pero bueno, me parece que ahí tiene un conflicto, vamos a ver cómo se sucede eso. Por otra parte, bueno, la noticia que ha salido en estos días, ¿no? Que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ha detenido y creo que ya ha procesado a integrantes de la Armada Argentina por el caso de una chica que fue lesionada durante un ejercicio antidisturbio, con lo cual también digamos, la Armada preparándose para la represión interna. Yo me acuerdo del grupo Albatros, ¿te acuerdas? Que era de prefectura? Exactamente, creo, ¿no? de prefectura. Prefectura era la parte militarizada, digamos, de la prefectura, como parte de las represiones. Ahora, hoy lo escuchaba Milani más tempranito, es verdad, ya hay un montón de fuerzas de seguridad, incluso fuerzas de seguridad militarizadas, como puede ser Gendarmería o la propia prefectura. Además, las Fuerzas Armadas. Pues fíjate que los yanquis no tienen problema con eso. Los yanquis le ponen el muro a México, pero ponen la Guardia Nacional. No ponen a las Fuerzas Armadas, digamos, a hacer otro tipo de tareas más que ayudan en catástrofe, repartir sopa cuando hay mucho frío, digamos, pero no ponen a las Fuerzas Armadas en situación policial, ¿no? Como acá pareciera ser la decisión. Sí, lamentablemente es la decisión, y bueno, y van a avanzar en la medida que no encuentren oposición, que lamentablemente no la tienen, ¿no? Porque si vemos lo que está sucediendo en el Congreso, el papel lastimoso que están haciendo los radicales y buena parte del peronismo también, no sé. Estamos en momentos turbios, oscuros, y tenemos que salir a denunciar y tenemos que estar activos, organizarnos,
porque se pueden venir tiempos duros, tiempos más duros aún, ¿no? Obviamente todo es un año electoral, todo dependerá también, o bastante dependerá también de los resultados de las próximas elecciones, pero me parece que la sociedad civil, políticamente activa, los sindicatos, las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos, tienen que tomar la batuta para llevarnos a otro lado, ¿no? Y esperemos que la oposición política se despierte de una buena vez. Rodolfo Jansson, invitado hoy a la mañana, tomamos un cafecito, una factura. Una facturita, arrancamos de esta manera el 29 de abril. 29 de abril de este 2025. Gracias, Rodolfo, por estar acá. A ustedes. Nos vamos a una tanda. Cuando regresamos nos metemos en la caravana de audios habituales para repasar la jornada de ayer y sobre todo, bueno, también ir contando lo que va a suceder a partir de hoy. Ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp